en el barrio suena y gente linda. Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Queridos hermanos, celebramos los 50 años del martirio de Monseñor Angelelli, precedidos de una serie de celebraciones litúrgicas que tienen lugar no solo aquí en La Rioja, sino en todo el país, recordando también a otros hermanos de la Iglesia en la Argentina, caídos en estos 50 años, en esa sucesión de meses, junio, julio y agosto del 76. Aquí, más recientemente, el 17 de julio, celebramos la memoria litúrgica de los beatos mártires riojanos y después tuvieron lugar los homenajes y celebraciones en Chamical y Sañogasta. Recordarlos es recordar también aquellos duros tiempos en que el terrorismo de Estado tronchó sus vidas, queriendo acallar la voz de Dios y la fuerza imparable de su palabra. Cada uno de esos momentos nos ha preparado para llegar a esta celebración después que el querido Pelado viviera su viacrucis hasta llegar al paraje del Pastor y entregar su sangre por el pueblo. Agradezco a Monseñor Dante la invitación a presidir esta celebración y a compartir con ustedes mi reflexión. Les traigo el saludo de todos los obispos argentinos que renovamos nuestra gratitud a Dios por el testimonio generoso y martirial de Enrico Angelelli. Hemos venido a celebrar a un pastor, alguien decididamente identificado con Cristo hasta las últimas consecuencias, desde sus primeros pasos ministeriales hasta su supremo gesto final. No podríamos aceptar otra forma de celebrarlo auténticamente que evocando sus palabras y gestos de pastor. Toda mirada reductiva de su ser y de su hacer, viniera de quien viniere, cualquier negación de lo que aquí sucedió, dejaría fuera de la realidad a quien lo sostuviera y lo privaría de ver el bien, la nobleza y la generosidad de este pastor que en nombre de Cristo solo supo amar hasta el fin. En la primera lectura, el profeta se dirige a su pueblo. Lo han perdido todo, la tierra, el templo, la monarquía. Su crítica se dirige en primer lugar a los pastores de Israel, los reyes, los gobernantes, los dirigentes religiosos que no cuidaron al pueblo. En un texto del mismo profeta los acusa de apacentarse a sí mismos en lugar de cuidar del rebaño. Pero además el Señor expresa su voluntad de salir a buscar Él mismo a sus ovejas, porque de Él es la iniciativa. Quiere hacerlos descansar de lo que los agobia, de lo que les impide su realización plena. De esta manera, las palabras del profeta Ezequiel nos preparan para descubrir en Jesucristo al buen pastor a quienes hemos escuchado en el Evangelio. Jesús no es cualquier pastor, no es un advenedizo, es el esperado por su pueblo, aquel que da respuestas al agobio y la soledad de sus hermanos. En él se cumple la promesa del Padre de ser él mismo el pastor. El adjetivo bueno va más allá de nuestro uso habitual. En el contexto del Evangelio quiere decir el verdadero, el auténtico, para subrayar lo genuino de su misión. Esta figura del pastor tan familiar para Israel explica muchas veces la relación que tiene con sus líderes o la preocupación de Dios por su pueblo. También la antítesis entre buenos y malos pastores les recuerda a sus contemporáneos los comportamientos de tantos dirigentes religiosos o políticos que los abandonan en la dificultad, que no se juegan por ellos como el buen pastor que permanece hasta el fin. También hay una clara referencia a la pertenencia e intimidad que vincula al pastor legítimo con sus ovejas,
Ellas le reconocen la voz que las reúne y conduce. Esta familiaridad entre pastor y ovejas ratifica un liderazgo. Nuestra relación con Jesús, como sus ovejas, nos habla de una relación profunda, de pertenencia recíproca, que excluye todo lo que supone engaño, abuso, ventaja o utilización. El buen pastor ama a sus ovejas y da la vida por ellas. No es cualquier pertenencia, no es cualquier intimidad. En las palabras de Jesús se fundan en la referencia a su propia relación con el Padre. Esta palabra de Dios de hoy que estamos meditando ilumina nuestra comprensión de la vida y el ministerio de Enrique Angelelli, pastor según el corazón de Cristo, quienes hemos puesto la mano en el arado en esta bendita tierra riojana. Bien sabemos la profunda significación de su figura, del impacto de sus enseñanzas, destinadas a concretarse en la vida cotidiana de un pueblo afligido por la postergación y el olvido, y en la profunda renovación de su Iglesia a partir de las inspiraciones del Concilio Vaticano II. Nos dice el Papa Francisco: el beato mártir Enrique Angelelli fue y sigue siendo un don del Señor para la Iglesia en la Argentina. Un hombre de gran libertad y de gran amor por cada persona, amigo o adversario, hermano o enemigo. Un obispo verdaderamente católico porque está unido a la Iglesia Universal en la escucha y en la obediencia filial al Papa y en su compromiso tenaz de implementar en su diócesis las indicaciones y los impulsos del Concilio Vaticano II. Al mismo tiempo, dice Francisco, a pesar de los peligros y de la creciente hostilidad de sus adversarios, a pesar del miedo y las amenazas, cumple el mandato de ser pastor del rebaño de la Iglesia. Un rebaño que, sin embargo, no está destinado a encerrarse en la sacristía, sino a difundir el amor de Dios, acogido y celebrado en los sacramentos, en la vida cotidiana de trabajo, de familia, de asociaciones, de solidaridad. Dice Francisco: no creo que Angelelli fuera un héroe, sino un verdadero mártir. El mártir testimonia que si el corazón y la mente están en Dios, en él siempre surgen actitudes: el amor sincero a todos, el rechazo de toda explotación y atajo para el propio interés o para una vida tranquila, si están en juego los derechos y la vida de los más débiles, los marginados, los que hoy decimos están en la periferia. Me gusta recordar a Monseñor Angelelli con esa convicción profunda sobre su responsabilidad ante Dios y ante su pueblo, que lo llevó a ejercer su misión en todos los espacios que requerían la presencia del buen pastor. Como decía la segunda lectura que escuchamos, el que tiene el don del ministerio, que sirva; el que tiene el don de enseñar, que enseñe; el que tiene el don de exhortación, que exhorte; el que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. Así lo hizo en sus visitas pastorales a lo largo de todo el territorio diocesano, en las homilías de cada domingo transmitidas por radio, en las reuniones pastorales con sacerdotes, con laicos, con religiosos y religiosas, en los encuentros y diálogos personales, en las propuestas concretas de traducir la doctrina social de la Iglesia en la participación de los cristianos, en la llamada a interactuar y cooperar a los trabajadores rurales, en el ejercicio servicial de la función pública de los llamados por esa vocación y en su actuación colegial en la Conferencia Episcopal Argentina, donde hizo presente la vida y las necesidades de su pueblo riojano y señaló además caminos de fidelidad para la Iglesia en la Argentina. Nos dice el Papa Francisco que Monseñor Angelelli y sus homilías pueden ser también fuente de inspiración y crecimiento en el discernimiento evangélico de los desafíos y situaciones que cada uno de nosotros está llamado a vivir en la Iglesia y en la vida profesional y familiar.
Monseñor Angelelli fue pastor de los sencillos. Valoró la piedad popular vinculada a lugares, tiempos y fiestas de esta tierra y de este pueblo para alentar la adhesión de su gente en unidad y solidaridad a Cristo y a la Madre Iglesia. Su predicación fue verdaderamente popular para todos, accesible a todos, anclada en las circunstancias concretas de la vida social para mostrar que el Evangelio no es una idea y la fe no es una creencia. La fe en Cristo, de hecho, es la aceptación de una relación que nos cambia en nuestro corazón, en nuestra mente y en la manera en que nos miramos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué tiene para decirnos hoy a nosotros Enrique Angelelli, pastor de Tierra Adentro? Seguramente nos invitaría a recoger el desafío de Jesús, su propuesta de ser, como cristianos, sal de la tierra y luz del mundo, capaces de interpelar con nuestra vida y con nuestra palabra todo lo que ofende la dignidad de las personas, todo lo que desconoce el sufrimiento de los pobres e invisibiliza las situaciones más dramáticas de la vida. Lejos de cualquier retórica que mira la realidad de lejos, nos pediría el compromiso de transformar la sociedad en un espacio más justo y fraterno. Enfrentaría la pretensión de reducir a las personas a un algoritmo de consumo y de sumisión a los dictados de los grandes intereses económicos. Cuestionaría los grandes discursos vacíos de cualquier signo político que dejaran afuera a la persona y a sus derechos. En palabras del Papa León, son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias. Los movimientos sociales, las grandes proclamas políticas en favor del pueblo, no sirven para nada si no están orientadas a la promoción de las personas, hombres y mujeres con sus derechos inalienables. Del mismo modo, dice León, no basta con exaltar la libertad individual o la iniciativa privada si después se acepta que una multitud de personas siga viviendo sin un trabajo digno, sin tutelas y sin acceso a los bienes fundamentales. Como tantas veces he compartido con ustedes en este mismo espacio, nunca hubo tiempos fáciles para la Iglesia, siempre la prueba martirial rubricaría la fidelidad de los discípulos para permanecer en el amor y el desafío de perseverar en el seguimiento de las enseñanzas de Jesús, para permanecer en el Padre, como nos pidió el mismo Señor. Enrique Angelelli, con su entrega final, nos invita a un amor grande, nos invita a un nosotros más grande, a un amor fiel al Señor y a los hermanos. Junto a Carlos, Gabriel y Wenceslao, siguen iluminando nuestra vida eclesial en nombre de Cristo y alentando nuestro seguimiento confiado de aquel que nos amó primero. Beatos mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad.